Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en el podcast político para hablar hoy de un tema que muy recurrentemente hemos tocado en este espacio y que tiene que ver con la importancia, o no, porque para algunos no lo tiene, hasta lo asumen como un robo, que tiene que ver con los impuestos. Y Horacio, que como también siempre está aquí, me propuso hace algunos días que nos puede ser de utilidad tomar el rodeo, concretamente ejemplo de Francia, para entender un poco, o por lo menos esa es la idea que comprendí, de por qué sí sería no malo para la mayoría de la gente que sobre todo los que más tienen paguen más impuestos. Y con eso, como siempre digo, hola Horacio, ¿cómo estás? Hola, Cristian. Sí, como dices, ha sido recurrente, ¿no? En este espacio que, pues cuando se habla incluso tratando de dar así como la opinión, donde uno resume cuál es el problema central de la desigualdad, ¿no? En un país como el nuestro, que realmente, pues a partir de lo que voy a presentar, creo que podría darnos la impresión de que no es solo de países como el nuestro, ¿no? Sino también países llamados de primer mundo. Y bueno, esa opinión pues va en torno a cómo es la recaudación de impuestos, ¿no? Si hablábamos sobre cómo el gobierno de Sheinbaum no se propone realmente cobrarle más a los ricos, sino cobrar más en general a todos todos los que paguen impuestos, ¿no? Pero bueno, en este ejemplo en particular lo tomo otra vez de este sitio, bueno, del sitio de YouTube de Le Monde, ¿no? Este periódico francés, que bueno, me parece que además, pues digo, quien nos escuche ya desde hace tiempo sabrá que también nos interesa mucho ver cómo se transmite información a través de los medios, cómo se critica, cómo se habla sobre política, qué tipo de opiniones salen a la luz de parte de los propios medios y pues cómo se analiza esa información por parte de los medios. Aquí, pues por lo menos en esta parte de Le Monde, realmente no he encontrado yo algo en algunos medios en español, pero encuentro incluso un objetivo pues didáctico, ¿no? Estos videos muestran de una manera muy gráfica pues conceptos o pues sí, nociones pues a través de las cuales se mueve un tema como la recaudación fiscal y las muestra de una manera muy clara, muy ilustrativa. Y pues ese es el valor, ¿no? Quizá hacer un ejercicio a partir de esos elementos que aquí nos ilustran de una manera muy sencilla, nos explican de una manera muy gráfica, eh, pues tratar de ver si algo aplica para nuestro caso, que a mí me parece que sí, ¿no? Y el punto central del video es ver cómo, a pesar de que en términos generales sí hay un mayor cobro de impuestos digamos, a los ricos, ¿no? Que aquí yo creo que hablar sobre ricos, pues nos vamos a dar cuenta que es un término relativo, ¿no? Obviamente sí se trata de quienes a final de cuentas pues pueden concentrar mayor capital, ¿no? Pueden, pesar del cobro de impuestos mayor, tener a final de cuentas, percibir un ingreso mucho mayor, ¿no? Entonces aquí la pregunta, de hecho, pues con eso abre lo que tenemos en pantalla, si la recaudación es equitativa, ¿no? Porque no se trata de que nos cobren lo mismo a todos, ¿no? Se trata de ver qué tanto le afecta a final de cuentas a unos y a otros el cobro de impuestos tal como está diseñado, ¿no? Entonces, bueno, sobre eso va el video. La primera parte nos va a mostrar eh, cómo, cómo son los ingresos de la población en Francia. Y esto dividido en deciles, en porcentajes, o sea, cada 10% pues muestra, digamos, un sector de la población, aunque más bien nos referiríamos a que pues el primer 10% muestra al 10% más pobre y en el otro extremo de la gráfica el 10% más rico, ¿no? Entonces veremos ahí qué diferencias puede haber. Entonces comenzamos, o no sé si quieras comentar algo antes. No, pero yo creo que no me arriesgo a cometer un error si digo que cuando hablamos de rico, partimos de millones en dólares para arriba.
para que más o menos la relación quede clara. Por lo menos como lo entendemos tú y yo. Sí, sí. Que haya países, y de hecho creo que son la mayoría, en los que el cobro de impuestos en las tasas más altas comience en ingresos que no alcancen esos números, para mí es un problema, de hecho. O sea, para mí es injusto que alguien que gane, por decir algo, $150,000 al año, que es muchísimo, que no por eso ya mereces el apoyo del Estado y corres el peligro de que vivas en la calle porque se te cobran muchos impuestos. Sin embargo, si comparamos esa cifra con algo que es 10, 15 veces mayor que eso, sí me parece una injusticia que tengan la misma tasa de cobro de interés, perdón, de cobro de impuesto. O sea, ahí sí yo haría una diferenciación entre los que en serio son ricos, o si quieres, mega ricos, y la gente que únicamente tiene, entre comillas, ingresos muy altos. O sea, yo cuando hablo de ricos me refiero a millonarios en dólares, no a gente que gana mucho. Claro, bueno, aquí creo que como tal las gráficas no nos van a mostrar millonarios porque nos muestra un 10% de los que mejor, o sea, de los que más dinero perciben en Francia, ¿no? Obviamente ese 10% es una media, ¿no? O sea, es una media de los que más perciben dinero en Francia. Entonces, no se inclina hacia los millones, pero pues sí podremos ver una diferencia, pues yo diría estratosférica, incluso en estos términos, ¿no? O sea, digamos, concentrado de esta manera, ¿no? Pero bueno, de todos modos, no sé si te parece bien, entonces comienzo con el video. Ça, c'est la répartition des revenus moyens de la population française. Les 10% les plus pauvres touchent en moyenne 10 500 € par an, soit 900 € par mois. Les 10% les plus riches reçoivent en moyenne 133 000 € par an, soit 11 000 € par mois. Bueno, ahí vemos, es como lo que te decía, ¿no? Nos están mostrando en medias, ¿no? El 10%, cuánto percibe tanto anualmente como mensualmente, ¿no? En promedio. Y pues ahí podemos ver cómo pues pensar en pobres en Francia realmente, pues digo, obviamente para nosotros a lo mejor no nos van a parecer tanto, pero bueno, de todos modos vemos las diferencias, que esa es la cuestión, eso es lo que lo lo pone en términos relativos, ¿no? 900 € al mes contra 11,100 € por mes, ¿no? Sí, que estamos hablando aquí de más o menos en el decil de ingreso menor de aproximadamente 16,000 pesos al mes y en el decil mayor de aproximadamente 190,000 pesos más o menos al mes, para que se den una idea. O sea, aún así yo diría que si vives en París y ganas 16,000 pesos, sin duda eres pobre, porque se te va mínimo la mitad, si no es que más que eso, y estoy hablando de un cuarto que rentas en el pago de renta al mes. Es decir, que sí me parece preocupante que, como dijiste al inicio, que un país que en todo mundo es asumido como de primer mundo, tenga gente que gane eso al mes. O sea, sí me parece que algo que sí se le debe de llamar precariedad. Claro. Preocupante. Sí, que aquí le podemos sumar. O sea, creo que imaginarnos el caso de un país como el nuestro, hay que sumar otros aspectos. Yo por lo menos diría, bueno, aquí por lo menos, o sea, hay cierta formalidad incluso en la manera en que se registra, ¿no? El ingreso promedio de ciertas personas, ¿no? Acá podríamos decir que registrar los ingresos del extremo más pobre de la población, incluso eso es difícil. O sea, es difícil confiar en que hay un registro fidedigno. Por el sector, ¿no?, de la informalidad, es correcto, sí. Sí, entonces, pues podemos pensar que las diferencias son todavía más graves. O sea, es todavía mayor la diferencia entre el 10% que más ingresos tiene y el 10% que menos tiene, porque incluso podemos decir que no sabemos ni siquiera cuánto es, ¿no? Y tampoco sabemos si podemos confiar en las cifras del extremo más rico. Quizá yo pensaría que en nuestro caso es más fácil tener idea de lo que está en medio, ¿no? Tal vez no tanto de los extremos. Entonces, bueno, por lo menos esto, pues nada más es indicio de que en general, hasta en un país de primer mundo, pues la diferencia es muchísima, ¿no? O sea, yo creo que ahí nada más podemos, para imaginar nuestro caso, magnificarlo, ¿no?
Entonces, bueno, no sé si quieras comentar algo más sobre No. esto en particular. No, vamos a la siguiente parte. Entonces vamos a empezar a ver, pues, cómo a partir de esto que son los ingresos, ¿no? ¿Qué tanto afectan los impuestos? Y bueno, vamos a ver que este video lo que hace es distinguir entre tipos de impuestos, porque aquí es donde vamos a ver a qué impuestos estamos sometidos de una manera pareja, ¿no? Porque así hay, por lo menos en Francia, pues hay impuestos que son iguales para todos, es fijo. Acá en México también lo hay, ¿no? Y como el IVA, Incluso vamos por a poder identificar, de hecho, tal cual, ¿no? Aquí también vamos a identificar algo como el IVA. Y hay otros que sí son de acuerdo al ingreso, ¿no? Vamos a ver cómo está dividido y a final de cuentas la cuestión es ver cómo a estos ingresos que nos muestran al inicio les afectan los impuestos. Voyons maintenant ce qui est prélevé sous forme d'impôt. Et commençons par l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu. voici la part qu'il représente dans le budget des Français. De 0 à 1% pour les plus modestes et près de 8% pour les plus riches. Pourquoi cette différence ? Parce qu'il s'agit d'un impôt progressif. Imaginons qu'une personne touche 10 000 euros de revenus nets imposables par an, une autre 30 000 et une autre 100 000. Plus elles gagnent de l'argent, plus elles sont prélevées à un taux élevé. Bueno, ahí nos están mostrando pues, un impuesto que podemos decir muy general, ¿no? Y lo llaman un impuesto progresivo. Obviamente lo que nos están mostrando ahí es qué tanto paga en porcentaje una persona con un ingreso bajo del primer 10% y por el otro del 10% más alto. Nos muestran que el impuesto para una persona de menores ingresos pues baja incluso hasta 1%. Veíamos que en el extremo está en 8%, ¿no? Pues la cuestión es ver que, bueno, de entrada, pues podemos ver que un impuesto progresivo como el impuesto revenue es al ingreso, ¿no? Un impuesto al ingreso, pues en teoría sí tendría que afectar más al que más, obviamente al que más ingresos tiene que al que menos ingresos tiene. La imagen donde nos mostraban las moneditas, pues era para hacer énfasis en eso, ¿no? El que más acumula, más monedas le quitan, ¿no? No sé si quieras... Sí, que digamos aquí la idea, como yo la entiendo más fácil para ilustrar un poco cuál es la idea detrás de la progresividad, y aún así me parece que debería ser más exigente con los que más tienen, es que cuánto te sobra al mes en cuanto a cantidad de lo que tienes al mes de ingreso, sobre la cual tienes cierta flexibilidad o hasta se podría decir completa libertad de que si te lo gastas o no, o cómo te lo gastas, si lo ahorras, si lo inviertes, si vas a un viaje, si compras cosas, etc. Eso, entre más ganas, más aumenta ese monto sobre el cual tienes esa flexibilidad. Y en cambio, entre menos tienes, más alto es el porcentaje de tus ingresos al mes que son fijos. Como por ejemplo el pago de renta, ese lo pagas o lo pagas. O lo que tienes que gastar en comida, transporte, salud. O sea, son gastos que quieras o no tienes que hacer. Claro, uno podría decir, bueno, entonces sufre un poco de hambre y come menos, pero eso ya sería una posición bastante cínica. Para no caer en eso, queda al mes, en muchos casos nada. O sea, viven no al día, pero viven al mes. Que si les sale un imprevisto, ya están en la necesidad de pedir un préstamo. Y a ellos obviamente les afecta mucho más que les quiten, aunque sea el mínimo porcentaje de impuestos. Mientras, para ya terminar mi argumentación, a la gente que mucho tiene, si les cobras más impuestos, lo que quizás impides es que se compren su segundo yate o que hagan su segundo viaje de este fin de semana a no sé dónde. Que ahí sí creo que habría una diferencia cualitativamente entre la afectación a la vida de uno que es pobre y uno que es rico. Creo que eso sirve para explicar un poco el sentido de esto. Sí, al final de hecho va a ser muy claro. Al final va a venir una imagen muy clara de pues, qué puede significar afectar a través del cobro de impuestos a un sector y al otro. Ese es el punto, ¿no? Pero sí, como dices tú, pues es la diferencia entre ahorrar para cosas básicas y ahorrar para cosas que son lujos
o super lujos, ¿no? Cosas que son, que hay personas que solo sueñan con eso. Y solo van a soñar toda su vida y sus hijos también solo van a soñar con eso, ¿no? O sea, esa es, pues creo que la gran diferencia. Pero bueno, vamos a ver, porque el video sigue sobre, bueno, esto es lo progresivo y hasta aquí diríamos, bueno, si solo fuera esto, podríamos decir que sí le afecta en general, porque no es lo mismo el 8% de 10 millones que el 1% de 70,000 algo, ¿no? Entonces, esa sería como la lógica de este tipo de impuesto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué más hay. La plupart des autres impôts en France sont proportionnels. C'est le cas des taxes sur les produits, comme la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Es lo que está diciendo el impuesto sobre el valor agregado, tal cual el IVA para nosotros, ¿no? Algo que dijo aquí, lo claro de una vez, es los impuestos proporcionales, que son este tipo de cosas, representan la mayor parte del cobro de impuestos. O sea, un impuesto progresivo como el que veíamos antes, pues es uno nada más ahí y no quiero decir excepcional, pero sí hay más cosas en función de las cuales se cobran impuestos proporcionales que progresivos, ¿no? Quand une personne pauvre achète un ordinateur à 1 000 euros, 200 euros de TVA sont prélevés. Quand une personne riche fait la même chose, elle paie la même TVA. Ce qu'on voit alors, c'est que cet impôt pèse beaucoup moins sur le budget global du riche. Sí, aquí lo que nos están diciendo, a ver, hay artículos que todos vamos a comprar y de hecho, pues uno podría decir, los celulares más caros solo los compran los más ricos y creo que la realidad actual es que no. Hay productos que se nos venden a todos. Aquí están poniendo, yo creo que un muy buen ejemplo que es el de una computadora, ¿no? Una computadora de las mejores características, creo que sí podemos decir que hay varios sectores que aspiran a comprarlas, ¿no? Lo que nos están diciendo es el que más tenga, pues aquí nos lo ponen incluso de manera muy gráfica, ¿no? Todas estas monedas que tiene quien más gana, ¿no? El impuesto que le quiten por la compra de una computadora, pues va a ser, o sea, es una pellizcadita. Mínimo, sí. ¿No? En cambio, alguien que se compre un celular de 30,000 pesos ganando 15,000 pesos al mes, ¿no? Aunque lo pague en plazos, bueno, pues el impuesto sí le va a representar una tajadota, ¿no? O una buena tajada, por lo menos, ¿no? Sí, y justo por eso ciertos productos que se les, digamos, etiqueta con cierta esencialidad tienen una tasa menor de IVA. Los alimentos, por ejemplo. En México ya no me acuerdo porque los libros también, pero creo que ya lo cambiaron o yo estoy inventando, ya no me acuerdo exactamente, pero hubo creo que hace algunos años una discusión sobre si los libros merecen tener menos IVA o no, que creo que muchos dirían, pues si de plano ya nadie lee, ¿para qué les ponemos menos IVA? Sería una argumentación justa, triste pero justa. Pero digamos, ya está en cosas tan básicas como los alimentos, hay un IVA. Es menor, también en muchos países es cierto, pero sigue teniendo un impuesto que le sale en lo mismo al que tiene millones que al que vive de 1,000 pesos al mes que tiene para comprar comida. Sí, creo que también, por ejemplo, los servicios médicos, ¿no? También sí. son servicios que no... Y eso no que ni siquiera le voy a entrar a todos los esquemas que he visto, sobre todo en México, también en Alemania, pero sobre todo en México, de cómo ni siquiera pagar el IVA. Y estoy hablando de esquemas empresariales que te ofrecen en todos lados, que si haces esto y aquello, al final del año hasta te regresan muchos cobros de IVA en distintos productos que compraste, pero que justifican que fueron de alguna utilidad y con eso ya ni siquiera le cobran, y casi siempre a la gente que más tiene, el IVA. Sí, pues hay manera de justificar que tu pago de IVA tendrían que compensártelo de alguna manera, ¿no? Exacto. Porque es parte de tu fuente de ingresos o no sé. Hay creo que diferentes maneras de justificarlo, ¿no? Sí. Bueno, este es el caso del IVA que me parece el más en el que nos podemos identificar más y pues creo que aquí gráficamente podemos ver lo que puede representar, lo que le hace al ingreso de cada una de las personas que se identifican en cada sector, ¿no? Pero a ver, seguimos con la idea de los impuestos proporcionales. Okay. C'est pour ça que les taxes sur la consommation prennent une part plus importante sur les revenus des plus pauvres et moins sur ceux des plus riches.
O sea, justo aquí lo que nos están diciendo, cuando dice impuesto sobre el consumo, es que podemos decir que el IVA es un impuesto que grava el consumo, ¿no? O sea, que compres cosas, que adquieras servicios, que adquieras bienes, ¿no? Entonces ahí ya podemos ver cómo si cuando veíamos el caso de un impuesto progresivo, que es al ingreso en general, pues vemos hasta dónde llega la afectación, ¿no? En el 10%, pues sí se eleva más que en el 10% más rico se eleva más que en los otros. Pero bueno, ya cuando le sumamos la cuestión del impuesto al consumo, pues vemos dónde está el zarpazo, ¿no? Como diríamos acá, ¿no? El zarpazo y la pellizcadita en comparación, ¿no? Sí, y hay ciertas cosas que uno tiene que consumir. O sea, ahí no hablamos de Claro. que quiere su nuevo iPhone o su nuevo iPad, sino la mayoría de la gente que tiene poco ingreso al mes necesita consumir lo que compra al mes. Son productos necesarios para que no te mueras, literalmente hablando. Aquí no hay Sí. margen de maniobra. Sí, pero uno diría, pues la tecnología, o sea, yo creo que por eso es buen ejemplo el de la tecnología, porque uno hasta diría, en la pandemia, pues cómo le hacía la gente bueno, los niños de cierto sector para ir a la escuela y los del otro, ¿no? Pues todos necesitábamos, ¿no? Ahí está también, o sea, hasta incluso en eso hay que pensar para ver dónde está la afectación, ¿no? O sea, en función de cosas que, pues sí, por eso creo que es creíble, sino hasta que deberíamos magnificar un poco esto que está mostrando esta gráfica, cuál es la afectación de consumir, ¿no? Porque, como tú dices, hay cosas que hay que consumir. O sea, por más que uno diría que hay que consumir, nada más las cosas que sean vitales, ¿no? Alimentos, servicio médico, pero pues hay situaciones que nos han mostrado que algo como la tecnología que uno diría, bueno, pues es algo para divertirse, para farolear con el iPhone, tampoco es 100% real, ¿no? O sea, hay cierto grado de tecnología que uno necesita y uno diría, bueno, pues no es lo mismo conectarse a Internet con una computadora que sirve bien, que está en óptimas condiciones, que tiene todo actualizado, a una con la que no, ¿no? Más si uno tiene que tener una clase en tiempo real, ver contenidos, en tiempo real, que se tienen que descargar. O sea, nosotros, digo, por lo menos tú que eres, que estás constantemente actualizándote para tener el podcast con mejor calidad, pues sabes que hay suelos a los que uno no puede llegar en cuestiones de tecnología, dependiendo de la actividad que uno se proponga, ¿no? Estoy de acuerdo, pero invito a todos y también a ti que vayas a una clase en la UNAM, a la facultad que sea casi, quizás excluyendo derecho, medicina, arquitectura y administración quizás, pero a todas las demás y vas a ver en un salón de clases, vamos a decir, con 35 alumnos, mínimo, la mitad con prácticamente nulo acceso a todo lo que acabas de mencionar. Sí, sí. Y te estoy hablando de un internet que no te permite nada hacer en línea, excepto quizás una búsqueda en Google. Pero olvídate de Zoom, olvídate ya de grabar un podcast o de usarlo para algo un poco más sofisticado, absolutamente impensable. Y sobre eso también, supuestamente, actúan las becas que hay si eres estudiante de la UNAM, pero entre que son muy pocos y luego además están ligados a lo que ellos llamarían excelencia académica, que quiere decir que mantengas el promedio de 9 o 10, que obviamente es mucho más complicado para gente precaria, porque muchas veces ya tienen que entrar a trabajar, se alimentan mal, tienen que ir 3 horas para llegar a la facultad, etc. Entonces ahí estamos lo que hablamos la última vez en esta meritocracia, que premia no siempre, o casi nunca yo diría, los que más lo merecen y los que más se beneficiarían de apoyo. En este caso, yo diría, por ejemplo, de que se les exente del costo del IVA, que sería una medida que yo tomaría, pero ahí estoy en Disneylandia. Sí, claro, ¿no? Yo cuando decía, pues que realmente hay cosas, o sea, más bien mi punto sería que hay cosas que consideramos como extra, o sea, que son gastos extra que uno justificaría que la gente pobre no pueda consumir, pero cuando en realidad hay ciertos aspectos de su realidad que sí, para realmente desarrollarse bien en esos aspectos,
sí necesitarían consumir algo como cosas de tecnología, ¿no? No, y no nada más eso. Yo diría, Sí, para que es un tú ejemplo. tengas condiciones de posibilidad de participar como miembro en una sociedad, necesitas, no sé, ir al cine, ir a una fiesta, ir al teatro, ir al café. Hay miles de opciones que si no puedes hacer eso, yo digo, bueno, ¿qué tipo de vida es esa entonces? O sea, eso ya sería para mí acto seguido y para mí sería parte de un entendimiento integral de dignidad humana que requiere de la participación en la sociedad. Si no, ¿para qué? Si no, únicamente vas a trabajar y luego duermes, trabajas, duermes, pues ya mejor me doy un tiro. Ahora, por ejemplo, es que si participar en la sociedad implica poder alcanzar condiciones medias, ¿no? O sea, poder... a ver, voy a poner un ejemplo de algo que acabo de escuchar, ¿no? Y que, bueno, pues hasta uno puede decir, es obvio que pasen este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, cómo a partir de películas que han salido recientemente, ¿no? Como esta de Deadpool y Wolverine, ¿no? Donde hay cines en ciertas colonias donde solo puedes ver la película en español, doblada al español, ¿no? Okay. Y hay otras donde solo puedes, o sea, donde puedes, tienes la opción de verla en inglés o verla doblada y en fin, ¿no? Digo, yo con esto no quiero parecer como alguien que se aleja de la realidad en cuanto a que, pues, oye, obviamente hay gente que solo va a ver la película en español y bueno, pues eso, no quiero irme a hacer hacia la interpretación de ay, cómo les gusta eso, ¿no? Y de qué mal están por eso, ¿no? Sino, digamos, o sea, una población bilingüe es una condición hacia la cual un país debería tratar de acercar a la mayoría de su población, ¿no? Pues simplemente porque es lo que está pasando globalmente. En el mundo hay una condición en el mundo donde hablar ciertos idiomas son ventajas, ¿no? O sea, hablar más del idioma que aprendiste por el lugar donde naciste, hablar otro, representa una ventaja laboralmente, en varios sentidos, ¿no? Entonces, sí es cierto que un gobierno, a través de políticas públicas, debería tratar de acercar a su población hacia esas condiciones. Pero bueno, vemos que para ciertas personas consumir algo en inglés pues va a representar un gasto mayor, simplemente por la distancia que hay que recorrer, ¿no? Nosotros sabemos que recorrer cierta distancia ya implica ciertas cosas. Por ejemplo, comer en ese lugar, ¿no? Implica tantas cosas que representan gasto, que representan consumo, ¿no? Y eso representa, digo, si ya lo volvemos a aterrizar a la cuestión de impuestos, sí implica un cobro mayor de impuestos a partir del consumo, ¿no? O sea, sí impacta más en las personas que se tienen que mover para ir al cine que las que no. Sí, y eso que ya asumes que la gente tiene tiempo para que se desplace al cine para ver una película. Claro. Que eso ya sería el problema número uno. Ajá, sí. Que no tienes ingreso y tal vez lo tienes o te alcanzaría para ir una vez al mes o dos veces al mes, pero si trabajas 10 horas al día y luego vas 2 horas a tu casa y fin de semana estás con tus hijos, pues también ya está más complicado que incluso tengas tiempo esas 2-3 horas para ir a ver Deadpool, que en este caso diría, tal vez es mejor que no vayan. Yo ni la he visto, así que no la vean. No hay problema con eso. No me voy a desplazar para verla. Pero, o sea, algo que hay que aclarar es, aquí no estamos viendo esto en términos de estatus, ¿no? O sea, no estoy yo pensando que alguien que habla inglés pues tiene mayor estatus que una persona que no lo hable. No me refiero a eso. O sea, digo, a final de cuentas sí es uno de los elementos que habría que tomar para otro tipo de problemas, pero para este en particular no. Aquí estamos viendo que una persona, incluso lo podemos expresar con esta fórmula, una persona con menos estatus, o un estatus menor, ¿no? Para consumir lo que consume una persona de mayor estatus, tiene que consumir más, tiene que pagar mayores impuestos, ¿no? Por lo menos en este tipo de cosas, ¿no? O sea, dense cuenta cómo hay situaciones que se generan de esta manera, ¿no? Pero bueno, si quieres seguimos, nos van a dar otros ejemplos sobre impuestos proporcionales. Aquí es, yo creo que más difícil reconocerlos de manera fácil, pero a lo mejor podemos llegar a algo. Autre prélèvement,
les cotisations sociales. Elles sont proportionnelles au salaire. Plus le niveau de vie augmente, plus les personnes ont un emploi. Donc, un salaire et les cotisations qui vont avec. Mais jusqu'à un certain point. Leur part diminue pour les 30% les plus... Bueno, aquí no sé si no esté de más, pero traduzco. Se habla de impuestos de cotización social, que bueno, aquí creo que serían los que cobra el IMSS, ¿no? O bueno, el ISSSTE para los trabajadores del gobierno, y que supuestamente pues sí tendría que aumentar, digamos, en función de lo que perciben las personas como salario. Pero curiosamente aquí nos van a decir por qué en la gráfica no se muestra que eso realmente aumente. Plus riches. Il y a deux grandes raisons à cela. Premièrement, parmi les plus riches, il y a plus de retraités et de travailleurs indépendants. Et comparé aux salariés ou aux fonctionnaires, ils paient moins de cotisations. Bueno, aquí básicamente nos están dando esa razón. Dice que, pues estadísticamente, entre la gente de mayores ingresos, hay más personas retiradas, ¿no? Jubiladas, y personas que hacen trabajo freelance, ¿no? Eso lo que representaría es que haya una menor recaudación de impuestos de ese tipo de personas acerca de las cotizaciones del Seguro Social, ¿no? Bueno, lo que llaman allá Seguro Social. Y bueno, pues ahí podemos ya ver entonces cómo es que ya sumando una cosa como esta, que es bastante general, pues ver qué tanto va impactando en porcentaje a los ingresos de cada sector, ¿no? En los más bajos podemos ver que ya sube, va por encima del 50%, ¿no? En otros sectores vemos que incluso cerca del 30-25%, ¿no? Aquí obviamente en esta gráfica ya no nos están mostrando como al principio en función de que las personas con menos ingresos están ganando menos y están pagando menos en cantidad, ¿no? Nos están mostrando el impacto a esos ingresos, ¿no? En porcentaje, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya podemos irnos dando una idea de si le sumamos impuestos que digamos, no se pueden excusar, o sea, digamos, a ninguno, a nadie, o sea, por el simple tipo de actividades que uno tenga, ya esos impuestos los vamos a pagar, aunque sí veíamos que aquí hay otros aspectos que hacen que ciertos impuestos no sean tan, no impacten tanto en la economía de ciertos sectores, ¿no? Deuxièmement, les plus riches ont proportionnellement moins de revenus salariaux que de revenus du capital, des loyers ou des dividendes par exemple. Les cotisations sociales, qui portent uniquement sur les salaires, prennent donc une part moins importante. Sí, aquí podemos ver una condición que ya va siendo nada más que va siendo característica de los sectores cuando nos acercamos hacia los sectores de mayor riqueza, ¿no? Que vemos que el salario realmente, pues lo que entendemos por trabajar para una compañía, una institución del gobierno, un patrón simplemente, ¿no? Es ahí donde impactan más ciertos impuestos que en otro tipo de ingresos, ¿no? Creo que aquí entra un poco lo que tú decías al principio. Sí, porque creo que ahí en unos segundos más lo van a mostrar de que llevamos, no sé, algunas décadas de que se tomó la decisión política, es decir, se podría cambiar obviamente, de que se agrava más el ingreso que obtienes por tu trabajo que el ingreso que obtienen algunos, porque es la minoría, por las ganancias en lo que invierten, o que se conoce más coloquialmente con que tu dinero trabaje por ti. Que obviamente el dinero no trabaja, sino que es otra gente que trabaja y con eso aumenta el valor de una acción y con eso tú ganas sin que hagas nada. Es decir, que ahí estaríamos para mí ante una de las injusticias más grandes que hay, porque siempre se nos indica de que todo es producto del esfuerzo y los que más tienen trabajan más. Y vemos con este tipo de decisión de qué premio más o menos, de que lo que menos se premia es el esfuerzo diario de que te levantes y trabajes para que tengas un ingreso. Y en cambio se premia mucho más
que hay gente que en su vida ha tenido que trabajar porque simplemente hereda mucho dinero, propiedades, etcétera, y vive entonces toda su vida, y también las generaciones que le siguen, con los ingresos, es decir, con el interés que obtiene por el capital que ya obtuvo. Sí. Aquí, en esta parte donde dice ingresos de capital, pues no sé, corrígeme, pero según yo podría entrar, pues todo lo que tienes por haber nacido en cierta familia, ¿no? Y que ya te está generando una riqueza, o sea, que por sí solo está generando una riqueza que pues además buena parte de esa riqueza estará libre de este cobro de impuestos. Exacto, sí. De lo que graba el salario, que es algo Exacto. con lo que pues digo, bueno, la mayoría, ahí sí hay que hablar de mayoría, la mayoría de la población, su salario es lo que conoce como riqueza, digamos, ¿no? Sí, O exacto. sea, puede ser un gran salario, ¿no? Pero de todos modos es lo único, ¿no? No, y sobre todo que tienes que ir a trabajar. No hay la opción de Sí, decir, pues. que pues podemos pensar que en la mayoría de los casos el nivel del salario tendrá que ver con el nivel de esfuerzo o esfuerzos que se han ido acumulando, por ejemplo, pues a través de los estudios o bueno, algo Que ya ni donde de siquiera cierta manera eso hay una correlación fuerte en claro. qué tanto tienes de estudios que luego el nivel de ingreso, pero ojalá fuese así, pero incluso asumiendo que es así, aún así implica, como dije, el esfuerzo de que vayas a trabajar. En cambio, si vives de tus ingresos de interés que te genera lo que ya tienes, puedes ir a tus cursos de yoga, leer tus libros de autosuperación y explicarle a todo mundo que el cambio está en tu mente. Sí, que sí, la meritocracia famosa, ¿no? Aquí es donde está retratada lo ridícula que es la idea de la meritocracia, ¿no? Uh-huh. Bueno, seguimos. Van a mencionar me parece que otros 2, 3 impuestos que van ligados, creo que también al... Bueno, tanto... Aquí, por ejemplo, ya podemos tomar este eje, ¿no? De lo que nos están mostrando en esta imagen. Pues sí, algunas cosas que impactan al salario, otras que impactarán a esto acumulado, ¿no? Y que, pues veamos en qué caso terminan afectando más, ¿no? Restent encore 3 autres prélèvements. L'impôt sur les sociétés, un impôt proportionnel sur les bénéfices des entreprises. Il affecte donc principalement ceux qui ont investi de l'argent dedans. Aquí algo que tú decías, ¿no? Pues yo creo que es la actividad empresarial, ¿no? Que bueno, aquí sí vemos que es algo que impacta más a un sector más rico, ¿no? Savoir plutôt les riches. Les taxes sur la production, elles rassemblent différents prélèvements, la taxe sur les salaires par exemple, mais aussi les taxes sur les jeux et les paris. En proportion des revenus, elles affectent un peu plus les petits budgets. Enfin, il y a les autres impôts sur les revenus et le patrimoine. Ils mêlent différents types d'impôts, comme la CSG, la contribution sociale généralisée, un impôt proportionnel, ou l'impôt sur la fortune immobilière, un impôt progressif. Bueno, aquí lo que te decía, hay unos impuestos que en efecto pues tienen más que ver con ciertas cosas que tienen que ver con la riqueza ya acumulada, ¿no? Y otras cosas que tienen que todavía que ver con el salario, ¿no? Es lo Aunque que están el diciendo. Impuesto hasta arriba, nada más por la traducción, ¿eso quiere decir impuesto a tus propiedades, a tu patrimonio? ¿O qué Al es patrimonio, sí. Exacto, que ahí también, pues es que si no tengo, tampoco me van a cobrar impuesto sobre el patrimonio. O sea, también esos son problemas que yo ya quisiera tener. Ay, otra vez ese impuesto al año. Porque, ¿cómo se llama ese impuesto en México? La tu propiedad. ¿Predial? El predial, exacto. Así que la gente se queja. 20,000 pesos, pinche estado. Y yo digo, tú pásamela. Sí, sí. Bueno, veíamos que, y sin embargo, pues bueno, pues sí hay algo de propiedad, incluso en sectores no tan ricos o incluso que llegan a ciertos niveles de precariedad, ¿no? O sea, sí, no es que ser pobre sea igual a no tener absolutamente nada. Bueno, extremadamente pobre, pues sí representa eso exactamente. No, que ahí yo creo que entraríamos, bueno, quizás, aunque yo creo que sí todavía la gente de 35 o de 40 para abajo, que ahí sí claro. Estás hablando que ganan poco y que tienen nada o muy poco. Yo hasta me atrevería a decir nada. A menos que cuentes que tu computadora o no sé, o el carro que te regaló tu tío que ya está muerto,
cuente como propiedad, pero ahí ya no hay mucho. O sea, porque todavía si partes de estructuras familiares de más del siglo XX, que quizás entonces la casa en la que vives, por más fea que esté la zona y la casa pequeña, pero es tuya, cuenta como propiedad. Pero ya, como lo hemos hablado, la generación más joven pues carece de propiedades. Eso es una de las grandes críticas que hemos construido en este espacio y que están en todo el mundo, es que ya es imposible que por tu esfuerzo, de nueva cuenta por tu trabajo, alcances la capacidad de ingreso de que te compres una propiedad. Eso es una quimera absoluta. Sí, aquí ya en esta gráfica nos podemos dar idea. Son bastantes impuestos, ¿no? O sea, yo creo que esto sí es lo que en Francia, por lo menos, de lo que nadie se libra, ¿no? O de que muy pocos casos se libran de esto, ¿no? Como dices tú, pues la gente que simplemente no tiene casa por corresponder a cierta generación, ¿no? Pues sí habrá un impuesto del que se salve, pero bueno, podemos ver qué representa ese impuesto en realidad, sí, ¿no? O sea, podemos ver que uno por consumir ya ve su salario más afectado, ¿no? Pues, y aquí ya vemos en porcentaje, pues el ingreso de una persona más rica, cuánto se afecta y cuánto se afecta el de una persona más pobre. En porcentaje, obviamente, recordemos la primera gráfica donde sí en efecto hay una disparidad entre cuánto es el dinero que tienen y por lo tanto que pagan por tener ese dinero, ¿no? Pero bueno, de todos modos, aquí ya en cuanto a afectación, que eso es lo que yo creo que aquí es donde ya podemos traducir nivel de vida, ¿no? Aquí no viene, pero con los datos que estuvieron al inicio, al décil más pobre le quedan al mes para consumir, entre comillas, o para gastar de manera libre, entre comillas, insisto, son aproximadamente, si mis cuentas no me fallan... Ahorita lo vas a ver, pero si quieres échate un... como 300 euros. Y en el décil más alto, si mis cálculos no me fallan, deben de ser como 65,000 o 60,000 euros. Es decir, o sea que serían como 110,000 pesos que tienes a tu libre disposición si quieres ahorrar, irte de fiesta, ir a lugares caros para comer, hacer un viaje, porque hay que contaminar a la Pachamama. Pero ahí, efectivamente, aunque suene feo, eres más libre. O sea, nos guste o no, tener más ingreso en el capitalismo te da un mayor grado de libertad. Sí, no dije de bienestar y de felicidad, pero de libertad sí. Sí. O sea, eso de comerse al mundo tal cual. Tal cual, en todos los sentidos. En todos los sentidos, sí. También tu éxito, entre comillas, con el otro sexo, las posibilidades aumentan. Y lo dije de manera neutro para que no digan que las mujeres son interesadas. No dije eso. También hay hombres interesados, pero seamos honestos, si tu cartera es gorda, es más fácil que más gente te considere atractivo y un buen prospecto para estar contigo. Ahora, es que en general es atractivo estar de este lado de la gráfica, del lado derecho, no del lado izquierdo, ¿no? ¿A quién no le llama la atención un poquito? Estoy de acuerdo. O sea, pero con esto nada más quise decir que tiene implicaciones más allá de nada más que tengas más dinero en la bolsa. Aquí podemos vernos reflejados. Esto es un espejo, podríamos decirlo de una manera un poco metafórica o medio figurativa, porque podemos aquí hablar de nivel de vida, ¿no? Sí, de nivel de vida, de posibilidades, de cosas que en tu vida vas a alcanzar. Y bueno, vamos a ver ahora sí un poco a lo que apuntabas. No sé si quieres agregar. No, ya, vamos. Sí. Vamos a ver ya a final de cuentas un poco cómo se recupera la información de la primera gráfica con ya esto que podemos ver de cuánto afecta a alguien el pago de impuestos. Or, globalement, voilà ce qu'on observe. Les impôts prennent une part plus importante dans le revenu des pauvres que dans celui des riches. 68% pour les plus pauvres, 54%. Ahí es donde acaba esta gráfica que veíamos en la pausa. Es esta misma, pero ya nos ponen el porcentaje en cada uno de los... O sea, ahí está una gran diferencia, ¿no? Y ya se va a ir dirigiendo esto hacia lo que sea de la primera. Pour les plus riches. Es mayor el impacto en los pobres, obviamente. 7 000 euros par an en moyenne sont versés par les plus pauvres et 70 000 euros par les plus riches. Con eso empezamos. Mais une fois l'impôt prélevé, il ne reste plus que 3 300 euros par an aux plus pauvres, tandis qu'il reste encore 70 000 euros aux plus riches. Bueno, esto es lo final, ¿no? Aquí ya vemos con qué empezó cada uno en la primera gráfica. En el caso del decil más bajo, 7,000 y el más alto en 70,000. Pero la parte amarilla es la que nos muestra
pues qué impacto es en términos de cantidad en los impuestos. Y pues vemos que pues cuánto le termina quedando a alguien, ¿no? Esto es anual, ¿no? Esto es anual, sí, exacto. Anual, sí. sí. Es decir, que Aquí le dice quedan al por año. décil más pobre al año en pesos como 55,000 todo el año. Y al décil más rico le quedan más o menos 1,000,000 al año de pesos. Sí, 1.2 millones. 3,300 algo euros de así. un lado y del otro 70,000, ¿no? O sea, Sí. uno podría decir, bueno, pero es que al más rico pues, le queda la mitad de su, o sea, pues, está pagando 70,000 euros, ¿no? Pero, pues bueno, el problema es que eso no es ni la mitad de lo que gana y además la cantidad para lo que lo que le queda para lo que le sirve, ¿no? Y en cambio podemos ver que para el más pobre le queda una tercera parte de lo que percibió, ¿no? Sí, que eso sería al ¿Y mes, para si qué lo le sirve? divides entre 12, como en pesos, como 5,800 pesos al mes. Bonita Y vida aquí con estamos eso. hablando de Francia. Estamos hablando de Francia. Con eso en París, si tienes suerte, te alcanza para un espresso. Pero ya con eso, si quieres dejar propina, ya estaría muy apretado. Ujú. Y ya ni hablamos, como dices, si tienes imprevistos, ya olvida ahorro, jubilaciones, viajes, compras, renovaciones, participación cultural y social. Sí. O sea, vives y ya, o sea, básicamente el Estado te previene de que mueras de hambre, Sí. de que sigas funcionando como trabajador, nada más por eso, y también Sí. para eso principalmente, pero nada más. Realmente este video es más extenso. Hay toda otra parte donde empiezan a preguntarse, bueno, a ver, el cobro de impuestos, ¿a qué sector de estos, así como están divididos, beneficia más a través de servicios y demás, ¿no? Y bueno, pues esa podría ser otra cosa que en torno a la misma cuestión de impuestos, podemos ver la afectación a la vida o la mejora a la calidad de vida de cada sector en función de los impuestos. Yo nada más quise llegar aquí porque hemos estado hablando mucho sobre recaudación, sobre políticas de recaudación y su ausencia, ¿no? Su ausencia incluso en el discurso de izquierda, ¿no? De la supuesta izquierda, ¿no? Bueno, es decir, una recaudación que ya en los términos de este video iría más hacia impuestos progresivos que proporcionales, ¿no? Progresivos donde de verdad ya no solo el salario sea el objeto principal pues de una afectación a través de los impuestos, sino también la riqueza acumulada, que de verdad haya una progresión en el cobro de impuestos en ese tipo de aspectos, ¿no? Y bueno, pues eso por supuesto, ni con esas palabras, ni con otras más sencillas, no está en el discurso ni siquiera de los partidos supuestamente de izquierda. No, porque todo el mundo sabe que cuando se trata de impuestos, a menos que lo hagas como Milei, que cortes impuestos, que él sí habla mucho de esos, pero más como una especie de castigo del Estado que ya se debe de quitar para liberar a la gente. Pero si no lo tematizas de esa manera, la clase poderosa en México, en ese sentido sí sabe que es un tema que lo único que puede es afectarlos. Por eso no se habla. Por eso mejor hablemos 3 horas sobre si el partido oficialista tiene sobre representación en el Congreso o no, que si el Mayo Zambada mintió o no. Sobre eso podemos hablar días y horas porque sabemos en el fondo que a nadie le afecta y que no importa, excepto es un pleito interno entre las élites en México, pero no evidencia los privilegios que tienen sobre todo en el cobro de impuestos o los privilegios, porque ya ven que en México hay miles de formas de que te puedas exentar del cobro de impuestos y entre más sea tu poder, más fácil tienes acceso al poder judicial, al que compres el mejor equipo de abogados especialistas en hacer esquema para que pagas lo menos posible. Y uno como simple mortal, pues pagas porque pagas, a menos que quieras recibir un correo del SAT. Pues, pues entonces dejamos la segunda parte para la siguiente, ¿no? Sí, me parece bien. Yo creo que está, como les decía, pues la idea es verlo con buenos ejemplos. Yo creo que aquí ni siquiera podemos decir que haya una tendencia, ¿no? O sea, ¿o tú pensarías que en esto hay una tendencia? Digo, ¿Tendencia lo que en siempre qué estamos sentido? detectando en medios, ¿no? En análisis político. ¿Tú crees que aquí hay una tendencia? En este análisis como tal. ¿Tendencia en qué sentido te refieres? Pues ideológicamente, ¿no? Hacia izquierda, hacia derecha,
En el programa que vimos de Le Monde. No, o sea, me parece una forma de querer esclarecerle a la gente Ujú, con los datos, que seguramente son cifras oficiales de Francia, ujú. cómo está la situación del cobro de impuestos. Porque habrá, estoy seguro que nunca faltan, uno que otro rico que diga, eso es demasiado, yo pago demasiado, aquí se ve clarísimo, Ujú. vean Sí, nada mira. más. Sí, exacto. Y en cambio se podría leer de una forma más izquierda como tú y yo, de decir, aquí se ve claramente cómo se favorece a los que más tienen. O sea, en ese sentido, Sí, tiene la apertura de interpretación que para mí ya es señal de una especie de periodismo bien hecho. claro. Bueno, pues eso es lo que quería aportar y yo creo que pues podemos ir también viendo los otros aspectos en torno a la cuestión de los impuestos. Perfecto. Pues entonces muchas gracias por los datos de hoy y cuídense mucho. Nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. Bye.